Buenos días, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a las actividades del día de hoy. Vamos a trabajar sobre un tema principal, sobre lo que es el enfoque de la mejora del modelo de gestión de calidad, que es el programa de mejoramiento continuo en calidad y productividad. Para este propósito vamos a ir respondiéndonos algunas de las principales preguntas operativas que requieren una respuesta objetiva, ¿no? La primera pregunta que debemos formularnos respecto a lo que es el programa de mejoramiento continuo en calidad y productividad es exactamente lo que acabo de comentar. ¿Qué es el programa de mejoramiento continuo en calidad y productividad? Es una secuencia lógica de pasos en la que a través de la identificación de problemas específicos de calidad, se identifican sus causas, se procede a trabajar una programación de soluciones atacando esencialmente las causas, se implementa esta mejora y se garantiza a través de este ciclo la pertinencia, la calidad, la satisfacción del interés del cliente y sobre todo se garantiza productividad, es decir, lograr mejores resultados con la utilización de insumos reducidos. En consecuencia, un programa de mejoramiento continuo en calidad y productividad es un proceso que se implementa en orden institucional en toda la organización a objeto de garantizar la calidad de los productos y de los servicios. Ahora, ¿por qué? Sería otra de las preguntas que deberíamos respondernos, ¿verdad? ¿Por qué es importante este programa? Y obviamente que la pregunta está necesariamente vinculada con una respuesta, porque en la organización existen problemas de calidad y de productividad que afectan el rendimiento organizacional, que deben ser resueltos. Problemas de calidad y productividad que afectan al rendimiento organizacional y que deben ser resueltos. Estos problemas afectan directamente al comportamiento del cliente, porque al no verse satisfecho por los productos o servicios que presta la organización en general o los diferentes departamentos, porque el enfoque no solamente es a nivel de los resultados globales, sino también de los resultados intermedios que tiene la organización. Entonces, el cliente que no está insatisfecho no adquiere el producto o el servicio. Estos problemas normalmente se manifiestan en función a la tendencia del objetivo cero, es decir, son problemas vinculados al retraso en la obtención del producto o del servicio, el reproceso, si volver a hacer nuevamente, el desperdicio, las demoras, son algunos de los problemas de calidad y productividad, ¿no? La insatisfacción del cliente, la puesta en marcha. ¿Qué significa todo esto? Que en las organizaciones se presentan este tipo de problemas continuamente, ¿sí? Y que deben tender al objetivo cero. Cero retraso, cero reproceso, cero desperdicio, cero demora, cero insatisfacción del cliente, cero puesta en marcha, cero almacenamiento innecesario, etcétera. Ustedes salen ahora por la calle y van a certificar los grandes problemas de calidad que existen y se manifiestan en indicadores concretos. Se dan una vuelta por el centro de la ciudad y van a observar la inmensa cantidad de colas que existen, ¿no? Eso es un retraso
en el proceso. Es decir, es la insatisfacción concreta del cliente con la calidad del servicio que están prestando, tiempos de prestación de servicios superiores a las 4 horas, 5 horas que están ahí haciendo colas en los diferentes servicios. Habría que identificar por qué en algunos bancos más que en otros, cuando tienen la misma o similar cantidad de clientes de demanda. Entonces, ahí radica justamente el análisis de los problemas de calidad. Y como comentaba, el nivel de implementación no solamente es en la prestación del servicio al cliente externo, sino también a la siguiente etapa del proceso, que es el cliente interno. Entonces, el por qué de la mejora, porque existen problemas. El para qué es otra de las preguntas que debemos respondernos. ¿Para qué se implementa la mejora continua? Y la respuesta está vinculada a lo que anotaba hace un momento acá, para garantizar el objetivo cero. Porque garantizando el objetivo cero voy a permitir mejorar el rendimiento organizacional y voy a incidir directamente en lo que es los costos y los ingresos organizacionales. En otras palabras, voy a garantizar la creación de valor, que es el propósito fundamental de las organizaciones. Bien, ¿cuándo es otra de las preguntas que debemos respondernos? ¿Cuándo es que se implementa la calidad? Y la respuesta está justamente en el denominativo del programa, ¿no? Es un programa de mejoramiento continuo. Continuamente debemos ir mejorando. La implementación del programa de mejoramiento es de carácter continuo y se desarrolla por ciclos. Normalmente un ciclo dura, dependiendo del enfoque que maneja, por lo menos el que vamos a revisar es un ciclo de 7 etapas que se implementan en procesos ya sean de carácter semestral o anual. Resolvemos los problemas, garantizamos con acciones concretas, que sería el último paso del programa de mejora continua, y retroalimentamos para generar nuevamente un ciclo que me permita analizar otro tipo de problemas de calidad. Ustedes van a observar la fuente donde se va a ir identificando con herramientas concretas los diferentes problemas, ¿no? O sea, ¿dónde identifico estos problemas de retraso, reproceso, desperdicio? Hay herramientas concretas que me permiten trabajar ese tipo de escenarios en el que voy a ir identificando los diferentes problemas de calidad y productividad. Bien, algunas de las otras preguntas importantes tienen que ver con el quién. ¿Quién es el responsable de la implementación de la mejora? Bien, ¿quién sería el responsable de la implementación de la mejora? Para eso nos vamos a remitir a esta estructura organizacional de carácter típico general, en el que identificamos la gerencia general, o sea, el nivel estratégico, y al tratarse de una empresa de producción, tiene 3 áreas concretas. Su núcleo básico de operaciones, producir y vender, perdón, y un servicio de apoyo concentrado en la gerencia administrativa financiera, que garantiza el funcionamiento del núcleo básico de operaciones, ¿no? 3 gerencias a nivel táctico y los diferentes departamentos, unidades y áreas. Bien, este es una estructura organizacional tipo de una organización de carácter maquinal. O sea, ¿quiénes son los responsables de la implementación del programa de mejoramiento continuo? A nivel de gerencia general, debería existir en este área
una unidad, ¿sí?, que ya hemos denominado como un departamento, puede recibir diferentes denominativos. Puede ser el departamento de planificación, de organización y métodos, departamento de desarrollo organizacional, pero el nombre más característico es el departamento o gerencia de calidad. Entonces, la organización debe tener una estructura organizacional que garantice la innovación y la mejora de los procesos, y que debe ser ubicado en dependencia directa de la gerencia general y atiende los requerimientos de las diferentes gerencias, unidades o áreas organizacionales. Sin embargo, adicionalmente, se crea una estructura paralela a través del funcionamiento de comités concretos. Por ejemplo, acá en la gerencia general se va a crear un comité de calidad gerencial conformado por la gerencia general y los representantes de las gerencias o áreas de la empresa, que tiene el propósito fundamental de garantizar la implementación de esta mejora. En las gerencias de área, igual se implementan los comités de calidad de la gerencia. En cada una de las gerencias se implementan los comités de calidad que coordinan con el comité gerencial la implementación de la mejora. Y en los diferentes departamentos, de manera transversal, en cada departamento, no necesariamente solamente por áreas definidas, porque pueden ser departamentos integrados, o sea, equipos integrados, mejor dicho, se van conformando los círculos de calidad, que son equipos operativos que se van a ocupar de la implementación de la mejora, ¿no?, de los ciclos de mejoramiento continuo en calidad y productividad. Bien, entonces ustedes pueden observar que se crea una estructura paralela de carácter transversal que funciona bajo el enfoque de gestión de proyectos, cumplen un propósito y concluyen su rol, ¿no?, que tienen específicamente la responsabilidad de implementar los programas de mejoramiento continuo en calidad y productividad, de manera que en los círculos de calidad se van identificando los diferentes problemas que existen en cada gerencia o departamento o sistema y se van resolviendo los mismos a objeto de garantizar la satisfacción del cliente, la minimización de los costos y lo que comentaba hace un momento, la creación del valor. Entonces, esta es la estructura básica con la cual funcionan las diferentes organizaciones a objeto de garantizar justamente lo que comentaba, que es la mejora continua. Bien, otra de las preguntas que debemos respondernos es, ¿y cómo es que se implementa? ¿Verdad? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pasos que se utilizan para realizar la implementación de ese programa de mejoramiento continuo en calidad y productividad? Hay diferentes metodologías. Nosotros nos vamos a basar en una metodología trabajada por una consultora Olos, que ha sido validada con bastante pertinencia en nuestro medio. Es una de las varias metodologías. Se pueden utilizar también otros enfoques. No necesariamente tenemos que cerrarnos en esta caracterización del proceso. Hay diferentes metodologías validadas. En esta que les propongo, se va trabajando la implementación por pasos. El primer paso sí, es la identificación del problema de calidad. Es decir, debemos elegir entre los muchos problemas que tiene la unidad, el departamento, el área, un solo problema. Y ese es el propósito, quedarnos con un solo problema de calidad, el más importante. Luego de identificar este problema de calidad, debemos dividir y medir el problema.
¿ya? Debemos expresar en términos cuantitativos la magnitud del problema. Todo problema de calidad es susceptible de ser medido y de ser comparado en el tiempo si se ha mejorado o no en cuanto a la solución del problema como tal. Por ejemplo, demora en la prestación del servicio. Hablábamos como referencia lo que está ocurriendo actualmente en el banco. Y medimos por tiempos de demora. Es más, hay indicadores concretos y están regulados respecto a la cantidad de tiempo que deben tardar en la atención a un cliente. Si la demora es 4 horas, como actualmente está ocurriendo, debo tener esa posibilidad de medir, ¿no? Ahí puedo utilizar indicadores, por ejemplo, de promedio, la media, la varianza del problema, etcétera. Luego de analizar y medir el problema, dividiendo por partes, porque no necesariamente el problema se presenta en el concepto genérico, colas en el banco, sino tengo que ver en qué tipo de servicios que se está suscitando más colas. Seguramente en algunos servicios, por decir transferencia de cheques o atención en ventanilla o habilitación de servicios, tengo que dividir y ver dónde se está concentrando el problema. Ahí puedo utilizar otro tipo de herramientas como el diagrama de Pareto, el análisis de corrida, etcétera. A lo que quiero llegar es que debo documentar y demostrar la incidencia del problema y cómo se está manifestando el mismo. Y para el desarrollo de cada una de estas etapas o pasos del programa de mejoramiento continuo en calidad y productividad, voy a basarme en la aplicación de técnicas y herramientas de calidad y productividad. Todo está centrado en la aplicación de técnicas y herramientas de calidad y productividad. Van a haber técnicas y herramientas para identificar el problema. Por ejemplo, el diagrama de caracterización, el diagrama de jerarquización, la lluvia de ideas, la técnica del grupo nominal, el análisis FODA, son herramientas específicas que me ayudan a identificar el problema. De igual manera, en la división y medición voy a utilizar herramientas estadísticas y técnicas estadísticas para la medición, el análisis de Pareto, el diagrama de corrida, histogramas, objeto de interpretar la información, hojas de recopilación de información que me van a ayudar a medir y demostrar el problema como tal. Luego tenemos el análisis de causas. Identificado el problema específico y medido, demostrado como tal, analizo las causas. Normalmente para el análisis de causas se utiliza una herramienta que se llama el diagrama de Ishikawa o de causa-efecto. Se fija una meta de mejora. Si tengo una demora de 4 horas en la atención a cada cliente en promedio, voy a bajar ese problema, voy a resolverlo de manera que máximo demore 30 minutos. Fijo una meta de mejora. Programo las soluciones que voy a hacer a objeto de resolver ese problema y voy analizando, voy atacando las causas raíces. No ataco el problema como tal, sino ataco las causas que generan el problema. A ver, un ejemplo que normalmente manejaba en aula es qué hacer cuando el estudiante llega tarde. Y entre las soluciones que planteaban es que hay que sancionar, etcétera. Y algunos decían hay que premiar a los que llegan temprano. Entonces, ninguna de esas soluciones es válida si no analizo cuál es la causa de por qué el estudiante llega tarde o no asiste a clases. Puede ser que tenga cruce de horarios. Entonces, ataco esa causa raíz. Puede ser que el horario en el que se ha programado las actividades no es el adecuado. Entonces, efectivamente, en eso consiste el análisis de causas y luego la programación de soluciones que tiene que estar centrada principalmente en atacar las causas, no el problema. Se atacan las causas, no el problema. En el sexto paso se procede con la implementación de esas soluciones y una nueva medición, es decir, repito lo que he realizado en el paso 2. Vuelvo a repetir lo que he hecho en el paso 2. Vuelvo a medir el problema. En el paso 1 había demostrado que se demora en promedio 4 horas. Ahora en la nueva medición determino que he bajado a menos de 30 minutos, que era mi meta. Ahora demoro 15 minutos. En consecuencia, ahí he tenido una mejora.
efectiva, concreta, real. Hago una evaluación de los resultados, de manera que voy a ver si he sido ineficiente, eficiente, efectivo, eficaz o excelente. Entonces ahí, en esta etapa, se realiza esa evaluación. Y por último, en el paso 7, se realizan las acciones de garantía. ¿Qué son las acciones de garantía? El conjunto de actividades que voy a desarrollar a objeto de evitar a que el problema se vuelva a presentar y necesariamente está vinculado con la posibilidad concreta de poder certificar calidad a través de una metodología concreta. Bien, ahora vamos a entrar a ver específicamente cada uno de los pasos. El primero que vamos a revisar es la identificación del problema. ¿Cómo es que realizo la identificación del problema? Hay varias técnicas y herramientas. Nosotros nos vamos a centrar en la aplicación de esta herramienta que estoy seguro que ya están bastante familiarizados, que se denomina el diagrama de caracterización. Está inspirado en el modelo general de sistemas. Está inspirado en el modelo general de sistemas. En una primera etapa tengo que definir el departamento, la unidad o área de gerencia. Este diagrama debe ser construido de manera participativa por los miembros del círculo de calidad, ¿no?, que funcionan en los diferentes departamentos a objeto de poder implementar el ciclo paso por paso. Es decir, ¿qué hace el círculo de calidad? Va a aplicar técnicas y herramientas que le permitan describir su problemática y luego proponer soluciones e implementarlas. En los círculos de calidad se van a trabajar este tipo de herramientas, a veces guiados por consultores externos o por los mismos funcionarios de la institución. Normalmente se reduce la jornada laboral a objeto de dar tiempo, o se alarga la jornada laboral a objeto de dar tiempo a los miembros involucrados en los procesos, de manera que estos puedan identificar esa problemática concreta. A ver, supongamos que es el departamento de contabilidad, con el cual ya están bastante familiarizados. En este departamento se debe aplicar esta herramienta que nos va a ayudar a identificar los problemas de calidad. Se denomina la herramienta el diagrama de caracterización. Entonces tenemos acá el departamento de calidad de una empresa X o el departamento de contabilidad. Lo primero que debo hacer es definir cuál es la misión del departamento. Aquí me debo responder a la pregunta, ¿qué hace, para qué y cómo el departamento, ¿no? Entonces hay una metodología específica para poder trabajar la misión. Lo más recomendable es ir preguntándose, ¿para qué, para qué, para qué? Entonces, ¿qué hace el departamento de contabilidad? Esencialmente obtiene estados financieros. ¿Para qué? Para disponer de información confiable sobre la gestión administrativa financiera, sobre la gestión financiera. ¿Para qué? Para ser utilizada en la toma de decisiones estratégicas. Entonces, ¿cuál sería la misión? Obtener información confiable sobre la gestión financiera de la organización a través de la materialización en estados financieros que son utilizados en el proceso de toma de decisiones estratégicas y operativas de la organización. Entonces, esa sería mi misión. Luego paso a la definición de cuál es el producto o servicio. Paso 2. ¿Cuál es el resultado final que obtiene la unidad? Varios resultados, pero el más importante es los estados financieros. En el paso 3 voy a definir el cliente y para quién obtiene el producto o servicio, el departamento, la unidad, el área o la gerencia, ¿no? Internamente, para la gerencia administrativa financiera,
para la unidad de auditoría interna, para los socios, etc. Hacia afuera, para clientes externos como el servicio de impuestos. También podría obtener para las instituciones financieras o financiadores, posibles inversionistas, proveedores, etc. El paso 3, el paso 4. Atributos del producto o servicio. Responde a la pregunta, ¿y cómo quiere el cliente, la gerencia administrativa financiera, la gerencia general, que sean estos estados financieros, el servicio de impuestos? ¿Cómo exigen que sea? ¿Qué atributos le va a poner? Por ejemplo, que sea oportuno, que no tenga errores, basados en la norma, que sean legales, etcétera. Aquí es donde hay que realizar un buen esfuerzo objeto de identificar cuáles son los atributos del producto o del servicio. Es decir, aquello que el cliente exige del producto o del servicio. Les ruego, por favor, que vayan apagando sus micrófonos. Esto nos va a permitir entenderlos mejor. A veces pagan de más, ahí pierdes, pero si pagas menos, puedes aumentar todavía. Bien, por favor, les ruego que vayan apagando su micrófono, por favor. Bien, requerimiento. Responde a la pregunta, ¿y cómo pide el cliente el producto o servicio? ¿Cómo hace el requerimiento? ¿No? Aquí no necesariamente es un requerimiento escrito. No puedo de manera verbal pedir un estado financiero, debe ser por escrito. Y en muchos casos este requerimiento está dado por los procedimientos formales de la organización. Es decir, ya saben que deben remitir los estados financieros al final de cada mes. Entonces hay un requerimiento automático por procedimiento. Entonces me voy a esta otra parte, en el paso 6, defino cuáles son los insumos. ¿Qué necesito como insumo básico para poder obtener el producto o servicio? En este caso está saliendo como estados financieros. No se olviden que internamente es más recomendable siempre basarnos en la aplicación de documentos. Por decir, en vez de decir PAN, que es el producto terminado, van a decir inventario de producto terminado PAN. Entonces, el requerimiento. ¿Cuáles son los requerimientos? O los insumos, mejor dicho. Está saliendo como estados financieros, aquí va a ingresar como documentos mercantiles, planillas, cheques serían, ¿no? Los documentos mercantiles, pagarés, facturas, inventarios de productos, tenemos presupuestos, etcétera. Puros documentos, no solo documentos mercantiles. Paso 7, responde a la pregunta, ¿y quién me proporciona en proveedores los insumos? Por ejemplo, ¿quién me proporciona las planillas? Mi proveedor va a ser el Departamento de Recursos Humanos. ¿Quién me proporciona los inventarios de producto terminado? El Departamento de Producción. ¿Quién me proporciona en cuanto a documentos mercantiles los cheques? Así sucesivamente, ¿no? Departamento de Ventas. Entonces voy viendo la relación sistémica que tiene el departamento con sus proveedores y con sus clientes. Atributos del insumo. Esa sería la pregunta número 8. ¿Cómo quiere el cliente que sea, en este caso, la unidad de contabilidad, estos insumos? ¿Cómo pediríamos que sean estos documentos, estas planillas, estas facturas? ¿Qué insumo o qué atributo le pondríamos? Por ejemplo, que sea legal, que sea ordenado, que sea
detallado, es un buen atributo. Si me van a entregar una factura que describa en detalle la información más razonable, etc. Requerimiento responde a la pregunta, ¿cómo pide la unidad los insumos? Necesariamente acá el requerimiento también puede ser escrito, pero también puede ser un requerimiento verbal. Si no me han entregado unas facturas, puedo llamar por teléfono y pedir que me entreguen. Y también esto está ya regulado automáticamente por algún procedimiento en el que, por ejemplo, el departamento de ventas al final del día debe remitir las facturas y un informe de ventas al departamento de contabilidad. Bien, procesos, es el paso número 10. ¿Cuáles serían los procesos mediante el cual transformo estos insumos en producto o servicio? Es el objeto concreto de estudio de la gestión. Es decir, en un primer paso voy a recopilar la información. Después de recopilar o recabar la información, voy a realizar el ordenamiento y la clasificación de esta información. En un tercer paso, como proceso, voy a proceder al registro en los diferentes libros contables. Voy a tratar de sistematizar lo más posible. Después voy a emitir un informe preliminar, empezando por un estado de resultados. Realizo los ajustes necesarios antes de poder emitir el informe final, que serían los estados financieros. Entonces hay un proceso mediante el cual transformo estos insumos en este resultado, que serían los estados financieros. Bien, la parte del hardware, software y componente humano. ¿Qué necesito como infraestructura, como normas, como recursos humanos para poder desarrollar esos procesos? Por ejemplo, en cuanto a activos, requiero en la oficina 2 escritorios, aquí hago ya una inventariación de mis activos, 2 computadoras, una mesa de trabajo, puedo requerir un ordenador o clasificador, un bibliotecario, como mueble para donde voy a poner mis documentos, etcétera, ¿no? Como software básico, ¿cuál es la normativa básica que requiero para el desarrollo de estos procesos? No necesariamente acá mi software principal va a ser el plan de cuentas. Sin un plan de cuentas, no podría desarrollar estos procesos. Tendría que tener un manual de contabilidad. Además del manual de contabilidad, también debo disponer de una estructura organizacional con sus diferentes manuales de funciones y procedimientos, etcétera. Miren, o sea, hay lo físico, que sería el hardware, que me ayuda a desarrollar los procesos, y hay el software, que es el componente normativo, regulatorio, los factores tecnoorganizacionales. Y por último, el componente humano, como tengo 2 escritorios, miren, acá estoy haciendo de una estructura tipo básica, eso habría que adecuar a la capacidad de cada organización. Requiero un contador con determinado tipo de formación, competencias y habilidades concretas, y un auxiliar de contabilidad. Entonces, eso es lo que tengo que ir realizando a objeto de poder trabajar esta herramienta. Por último, debo realizar un análisis de la aplicación de esta herramienta. Me voy preguntando, ¿no? Y dispongo de estos escritorios, tengo las 2 computadoras, el plan de cuentas está actualizado, mi manual de contabilidad está actualizado, mi contador está capacitado y actualizado, así sucesivamente. De manera que al identificar esto, estoy trabajando sobre las causas
de aquello que puede estar generando el problema. Pero lo más importante es centrarnos en el cumplimiento de estos atributos. ¿Ya? Miren, los atributos del producto del servicio. Y nuestros estados financieros son entregados oportunamente. No, no son entregados oportunamente. Entonces, demora en la elaboración de los estados financieros. Estoy proponiendo ya un problema de calidad. Demora en la elaboración de los estados financieros. Ese sería mi problema. Mi indicador va a ser el tiempo de demora y mi medio de verificación, los documentos en los que se certifica esta demora. ¿Y mis estados financieros tienen errores? Sí, tienen errores. Entonces, errores en la elaboración de los estados financieros. Ese sería el problema. Mi indicador, el número de errores que debe tender a cero. El número de errores que tengo. Y mi medio de verificación, ¿dónde voy a verificar que tengo errores? En las contravenciones tributarias. Es decir, en las multas, en las sanciones que me está emitiendo el servicio de impuestos. Ahí, por ejemplo, mi indicador también puede tener carácter financiero, ¿no? El monto específico que he pagado por esos errores. Entonces, acá en esta parte de los atributos del producto o del servicio, en esta parte es donde voy a identificar los diferentes problemas de calidad o de productividad. Y las causas las voy a identificar en el cumplimiento de los factores tecnoorganizacionales. Tengo errores, ¿cuál es la causa? Mi ordenador o mi computadora no funciona. ¿Sí? O, por eso es que demoro. O mi personal no está capacitado. Entonces, en los factores tecnoorganizacionales identifico las causas y los problemas voy a ir identificando en el cumplimiento de atributos del producto o del servicio, ¿no? También debo hacer un análisis de los atributos del insumo y sus requerimientos y toda la interrelación que tiene el sistema. Bien, espero haber aclarado bastante sobre esta parte, más aún ahora que ustedes deben trabajar sobre este documento.